Mi esposa le dijo abiertamente a su madre que no podía seguir casada con alguien que ganaba tan poco. Acepté todos sus términos. Un mes después, su abogado llamó presa del pánico, preguntando por qué ella había ocultado lo que contenía la carta que acababa de recibir. Se suponía que no debía estar en casa. Ese es el detalle que todavía resuena en mi cabeza. Nítido y claro como el tañido de una campana en una mañana de invierno. La reunión sobre la subvención en la fundación se canceló en el último minuto. Algo sobre que el fondo tenía una emergencia familiar. Así que, ahí estaba yo, entrando por la puerta trasera a las 3 de la tarde de un martes, con el bolso de mensajero colgado de un hombro. Café para llevar de la tienda de la esquina, enfriándose en mi mano. La luz de noviembre entraba por la ventana de la cocina en ángulo, atrapando motas de polvo en el aire. Pude oír la voz de Sofía antes de verla. Estaba en la sala de estar y tenía a su madre en el altavoz. Lo sé porque la voz de Patricia tiene esa cualidad nasal particular que atraviesa las paredes. Mamá, no puedo seguir con esto, dijo Sofía. Su voz era firme, resuelta, no triste, no conflictiva, simplemente decidida. Voy a solicitar el divorcio. Dejé de moverme. La taza de café se sintió de repente pesada en mi mano. Gracias a Dios, respondió Patricia, y casi pude oírla acomodarse en cualquier silla cara en la que estuviera sentada. He estado esperando que te dieras cuenta, cariño. Quiero decir, 650.000 pesos al año a su edad. Sofía se rió. Un sonido corto y amargo. No puedo seguir viviendo así. Merezco algo mejor que esto. Absolutamente lo mereces, dijo Patricia. Le has dado 7 años. Eso es más que generoso. Está tan contento siendo un don nadie, ya sabes, moviendo papeles en esa pequeña organización benéfica. Sin ambición, sin empuje, sin fuego. Bueno, dijo Patricia, y pude oír la sonrisa en su voz. Al menos no opondrá resistencia. Los hombres así nunca lo hacen. Ambas se rieron entonces. No una risa nerviosa, no una risa culpable, solo una diversión genuina ante la imagen de mí, el hombre demasiado pequeño para defenderse. Me quedé allí, en mi propia cocina, sosteniendo mi café, escuchando a mi esposa discutir mi funeral mientras yo todavía respiraba. Pero aquí está la cuestión, no sentí rabia. No sentí que me temblaran las manos ni que se me nublara la vista. Lo que sentí fue claridad, fría y aguda, y absolutamente certera. No discutes con alguien que ya ha escrito tu panegírico. Simplemente dejas que entierren la versión de ti que inventaron. Caminé en silencio hacia el segundo dormitorio que usábamos como oficina. Dejé mi bolso, me senté en la silla junto a la ventana y observé las hojas caer del roble en el jardín de nuestro vecino. Me quedé sentado allí durante una hora mientras Sofía y su madre hablaban de su nuevo comienzo, su nuevo capítulo, su liberación de la carga de estar casada con alguien tan agresivamente mediocre. Cuando finalmente me levanté, sabía exactamente lo que iba a hacer, o más exactamente, lo que no iba a hacer. No iba a explicar, no iba a defenderme, no iba a revelar ni una sola carta que tenía. Simplemente iba a dejar que se alejara de la mesa mientras todavía pensaba que estaba ganando. Esa noche, hice espaguetis. Nada lujoso, solo pasta y salsa de bote, del tipo que siempre hacía entre semana. Sofía se sentó en la mesa del comedor, navegando en su teléfono, dando doble toque a las fotos, apenas notando el plato que puse frente a ella. Comimos en silencio durante unos 10 minutos. Luego dejó el tenedor y me miró con una expresión que la había visto practicar en el espejo, seria pero comprensiva, firme pero amable. Tenemos que hablar de nuestra situación, dijo. De acuerdo, respondí. Creo que ambos sabemos que esto ya no funciona. Quiero el divorcio. Tomé un sorbo de agua. Dejé que la pausa se alargara lo suficiente. Si eso es lo que quieres. Sus ojos se abrieron ligeramente. Esperaba resistencia, lágrimas tal vez, o al menos algún tipo de negociación. ¿En serio? ¿No vas a luchar contra esto? ¿Cambiaría tu opinión? No, dijo rápidamente. No, no lo haría. Entonces no hay nada por lo que luchar.
Vi cómo el alivio inundaba su rostro. Sus hombros cayeron, su mandíbula se relajó. Se había preparado para la batalla y yo acababa de entregarle las llaves del castillo. Aprecio que seas maduro al respecto, dijo, y había algo casi parecido al afecto en su voz, del tipo que usarías con un perro que finalmente aprendió a no subirse a los muebles. Si todavía estás leyendo esto, probablemente te preguntes por qué no dije nada en ese momento, por qué no entré en esa habitación cuando la oí al teléfono y le arrojé la verdad a la cara. Más del 97% de las personas dejan de leer historias como esta antes de entender. Pero si te quedas conmigo, verás por qué el silencio es a veces más agudo que cualquier argumento. De todos modos, déjame contarte lo que sucedió después. Sofía contrató a Ricardo Montes 3 días después. Lo sé porque me lo contó durante el desayuno, orgullosa de sí misma por ser tan proactiva. Ricardo tenía una oficina en el centro con paredes de cristal y vistas al Ángel de la Independencia. Conducía un Tesla y tenía la costumbre de inclinar la cabeza con simpatía mientras explicaba cosas que ya entendías. Nuestra primera reunión fue por Zoom. Me senté en el dormitorio oficina con mi portátil mientras Sofía se sentaba en la oficina real de Ricardo, las paredes de cristal detrás de ella mostrando a otros abogados haciendo cosas de abogados. Ahora, señor Garza, dijo Ricardo, su voz suave como piedras de río. Necesitaremos la divulgación completa de todos los activos, fuentes de ingresos, cuentas de la Afore, cualquier propiedad, vehículos, todo. Gano 650.000 pesos al año en la Fundación Calle Madero, dije. Tengo una Afore con un valor de unos 190.000 pesos. Eso es todo. Ricardo intercambió una mirada con Sofía. La vi, incluso a través de la pantalla. Esa pequeña mirada que decía exactamente lo que ambos estaban pensando. ¿Ningún otro ingreso?, insistió Ricardo. Negocios secundarios, trabajo independiente, herencias pendientes. Hago algunos trabajos de consultoría para una empresa de gestión de propiedades, dije. Quizás 70.000 pesos al año. Puedo enviarles los recibos de honorarios si los necesitan. Ricardo hizo un gesto con la mano. No será necesario para una cantidad tan mínima. Y así, sin más, desestimó a Blackwell Properties SADCB 280 millones de pesos en bienes raíces reducidos a algo que no valía la pena el papeleo. La división de activos fue exactamente como cabría esperar. Sofía quería el departamento en la colonia Roma. Valía 5,8 millones de pesos con unos 3,1 millones todavía de hipoteca. Acepté de inmediato. ¿Estás seguro?, preguntó Ricardo, con esa inclinación de cabeza comprensiva de nuevo. Tendría derecho a la mitad del capital. Eso es aproximadamente 1,4 millones de pesos. Puede quedárselo, dije. Ya encontraré otro lugar. Ricardo realmente se rió. No con malicia, simplemente genuinamente sorprendido. Señor Garza, debo decirle que esto es muy inusual. La mayoría de la gente lucha más duro por mucho menos. La mayoría de la gente quiere cosas diferentes a las que yo quiero. Sofía todavía estaba en la habitación con Ricardo cuando dije eso. La oí susurrar, apenas captado por el micrófono, te lo dije, sin carácter. Dividimos la cuenta de ahorros por la mitad, 70,000 pesos para cada uno. Me pidió la mitad de mi Afore y también acepté eso. Todo el proceso tomó menos de 2 horas de conversación real repartidas en 3 semanas. Me mudé un sábado a principios de diciembre. Encontré un estudio en la Colonia Condesa, uno de esos edificios nuevos con ladrillo visto y techos altos que costaba 16.000 pesos al mes. Empaqué todo lo que realmente me importaba en mi Nissan Versa de 2014 en 2 viajes, ropa, libros, mi portátil, el reloj de bolsillo de mi abuelo que guardaba en una caja de madera en la cómoda. Sofía ni siquiera estaba en casa cuando me fui. Se había ido a alguna clase de fitness boutique con sus amigas. Me dejó una nota en el frigorífico, sujeta con un imán en forma de flamenco, no olvides limpiar el garaje. Lo prometiste. Limpié el garaje, lo barrí, organicé las herramientas que ella se quedaba, dejé todo exactamente como ella querría. Luego conduje a mi nuevo lugar y desempaqué en silencio. El estudio era pequeño pero limpio, paredes blancas, suelos de madera,
una cocina que era realmente solo una encimera con un fregadero y una parrilla de 2 quemadores. Compré un futón a alguien en Mercado Libre, un sillón gastado por 700 pesos, una mesa pequeña de una tienda de segunda mano y una lámpara que parpadeaba ligeramente pero daba buena luz para leer. Las amigas de Sofía vieron el lugar exactamente una vez, una de ellas me ayudó a coger una caja que había olvidado. La noticia me llegó a través de una compañera de trabajo cuya hermana iba al mismo estudio de yoga que Sofía. Aparentemente, les había dicho a todas, se está mudando a la Condesa, tratando de parecer moderno. En realidad es un poco triste. 16.000 pesos al mes por un closet glorificado. A su madre, le dijo, el divorcio va muy bien. No me discutió nada. Creo que sabe que tuvo suerte de estar casado conmigo durante tanto tiempo. A Ricardo, durante una de sus reuniones finales, le dijo, casi me siento culpable de lo fácil que es esto, casi. Pero no puedo vivir mi vida atada a alguien que es feliz siendo pobre. Escuché todo esto de segunda mano, en pedazos filtrados a través de amigos y el extraño y pequeño mundo de la Ciudad de México. Cada comentario confirmaba lo que ya sabía, ella había escrito su historia, y yo era solo una nota a pie de página, el marido triste que no podía seguir el ritmo. Y la dejé creerlo. Lo que nadie vio fue el correo que recogía 2 veces por semana del apartado de correos que había mantenido durante 6 años, los extractos trimestrales de Blackwell Properties, las actualizaciones de la empresa de gestión sobre el edificio en Coyoacán que necesitaba ventanas nuevas, la renovación del contrato de arrendamiento del local comercial en Polanco, la notificación de que el dúplex en San Ángel tenía un nuevo inquilino. Nadie lo sabía porque nadie preguntó. Déjame contarte sobre mi abuelo. Teodoro Blackwell comenzó a comprar propiedades en la Ciudad de México en 1968. Tenía 38 años, un veterano que había regresado con una mente aguda para los números y una profunda desconfianza hacia todo lo llamativo. Compró su primer edificio en Coyoacán por 300.000 pesos cuando todos los demás huían a los suburbios. Alejandro, me dijo una vez cuando tenía 22 años y lo ayudaba a inspeccionar la propiedad. La verdadera riqueza susurra. Las personas que necesitan que sepas que son ricas son las que no lo son. Proteges el trabajo de esta familia siendo el tipo de hombre que nadie sospecha. Mi madre era Catalina Blackwell. Se casó con mi padre, Francisco Garza, que enseñaba español en una escuela secundaria pública y nunca ganó más de 770.000 pesos al año en su vida. Ella tomó su apellido y, cuando yo nací, me llamaron Alejandro Blackwell Garza. El segundo nombre fue un requisito del abuelo Teodoro, un recordatorio de dónde venía. Mi madre murió cuando yo tenía 16 años, accidente de coche en la autopista México-Puebla, Hielo Negro, lugar equivocado en el peor momento posible. Teodoro ayudó a criarme después de eso. Me enseñó sobre la gestión de propiedades, sobre las relaciones con los inquilinos, sobre el mantenimiento de los edificios para que duraran generaciones en lugar de décadas. Esto no se trata de hacerse rico rápidamente, decía mientras reemplazábamos una barandilla o revisábamos una caldera. Se trata de ser un buen administrador. Estos edificios estarán aquí mucho después de que nos hayamos ido. Nuestro trabajo es asegurarnos de que sigan en pie. Teodoro murió 2 años después de mi matrimonio con Sofía. Ataque al corazón, rápido y limpio, como él hubiera querido. Tenía 89 años. El funeral fue pequeño. Sofía vino, usó un vestido negro apropiado, dijo cosas apropiadas a personas apropiadas. Nunca preguntó sobre el negocio. Nunca se preguntó por qué tanta gente que parecía conocer bien a Teodoro se presentó. Nunca cuestionó por qué el abogado, Gerardo Valdés, me apartó y dijo, llámame en unas semanas. Necesitamos discutir los deseos de tu abuelo. Supuso que eran solo cosas del funeral, papeleo de la herencia, tal vez una pequeña herencia, unos miles de pesos, suficiente para cubrir los costos del funeral. Nunca preguntó. El testamento tenía condiciones muy específicas que Gerardo me explicó en su oficina durante semanas después de que enterramos a Teodoro. La oficina estaba en el centro histórico, en una de esas viejas casonas de ladrillo que parece que ha estado allí desde que se fundó la ciudad. Probablemente así era. Gerardo tenía 68 años entonces, con el pelo blanco y gafas de lectura que llevaba en una cadena alrededor del cuello. Había sido el abogado de Teodoro durante 40 años.
Tu abuelo fue muy particular al respecto, Alejandro, dijo Gerardo, deslizando una carpeta sobre su escritorio. La cartera se transfiere a ti bajo circunstancias específicas. Leí las condiciones, todas ellas. Las propiedades se transferirían a Alejandro Blackwell Garza, nombre legal completo en todos los documentos. Si no estaba casado en el momento de la reclamación, la transferencia era automática. Si estaba casado, mi cónyuge tenía que ser un Blackwell de sangre o necesitábamos un acuerdo prenupcial que protegiera los activos familiares, o tenía que restaurar Blackwell a mi identidad legal al menos 24 meses antes de reclamar la herencia y luego separarme legalmente de mi cónyuge. Quería darte tiempo, dijo Gerardo en voz baja. Tiempo para saber con quién te casaste, tiempo para proteger lo que 3 generaciones construyeron. Había una carta también, con la letra de Teodoro. Alejandro, te doy una opción y una salvaguarda. Si tu esposa te ama por quien eres, estas condiciones no importarán. Si no es así, te protegerán de perder todo por lo que tu familia trabajó. Confío en tu juicio, pero también confío en la naturaleza humana. Elige sabiamente. Me senté en mi estudio 2 años después de la muerte de Teodoro, 4 años después de mi matrimonio, y tomé mi decisión. Fui a la Semovi, obtuve una nueva licencia de conducir con mi nombre legal completo, Alejandro Blackwell Garza, actualicé mi pasaporte, presenté el papeleo en el IMSS. Me tomó 3 viajes y unos 800 pesos en tasas, pero para finales de enero, todos los documentos legales que tenía mostraban ese segundo nombre. Sofía notó la nueva licencia una noche cuando la saqué para mostrársela al cantinero de un restaurante. ¿Por qué dice Blackwell?, preguntó. Es mi segundo nombre, dije. Siempre lo ha sido. ¿Desde cuándo lo usas? Desde que decidí honrar a mi madre y a mi abuelo. Es sentimental. Ella puso los ojos en blanco. Lo que sea que te haga sentir mejor contigo mismo. Supongo que esa fue toda la conversación. Nunca preguntó por la familia Blackwell. Nunca buscó el nombre en Google. Nunca se preguntó si había más en la historia. Simplemente volvió a navegar por Instagram. Esperé 3 años más. Vi cómo nuestro matrimonio se deterioraba en cámara lenta. Escuché cómo sus quejas sobre el dinero se hacían más fuertes y frecuentes. La oí decir a sus amigas que no tenía ambición. La vi compararme con sus maridos que ganaban 6 cifras y conducían coches nuevos. Nunca me defendí. Nunca señalé que había tomado decisiones diferentes por razones diferentes. Nunca mencioné que trabajaba en la Fundación Calle Madero porque realmente creía en el trabajo, no porque no pudiera hacer otra cosa. Simplemente esperé. Y cuando finalmente pidió el divorcio, cuando finalmente dijo en voz alta lo que había estado pensando durante años, no sentí más que alivio porque el tiempo se había agotado. Los 24 meses habían pasado hacía 11 meses. Todas las condiciones que Teodoro había escrito en ese testamento estaban ahora satisfechas. Todo lo que tenía que hacer era esperar a que la separación fuera oficial. 3 semanas después de mudarme al estudio, llamé a Gerardo Valdés. Licenciado Valdés, soy Alejandro Garza. Alejandro. Su voz era cálida, sin sorpresa. Me preguntaba cuándo tendría noticias tuyas. La separación es definitiva. He cumplido todas las condiciones. Ven a verme el martes por la mañana, a las 10. Lo haremos oficial. El bufete de abogados tenía exactamente el mismo aspecto que 6 años atrás. El mismo exterior de ladrillo, la misma placa de latón junto a la puerta, los mismos tapetes orientales en la sala de espera. Gerardo me recibió en la sala de conferencias donde un retrato de Teodoro colgaba de la pared en un pesado marco dorado. Tu abuelo estaría orgulloso, dijo Gerardo, estrechándome la mano. No del divorcio, por supuesto, sino de tu paciencia. Siempre decía, las cosas buenas llegan a quienes esperan en silencio. Así es, lo decía. Gerardo extendió los documentos sobre la mesa de caoba, escrituras de propiedad, documentos de transferencia de la sociedad, estados financieros que se remontaban a décadas. Los números eran asombrosos, aunque ya los había visto en los informes trimestrales. 8 propiedades residenciales en San Ángel, valor total 72 millones de pesos. 6 propiedades residenciales en Coyoacán,
valor total 48 millones de pesos. 4 propiedades comerciales en Polanco y el centro histórico, valor total 104 millones de pesos. 5 edificios de uso mixto repartidos por toda la Ciudad de México, valor total 55 millones de pesos. Reservas de efectivo operativas de 15 millones de pesos. Ingresos netos anuales después de todos los gastos y honorarios de gestión de la propiedad de 11 millones de pesos. Valor total de la cartera 280 millones de pesos. La sociedad se transfiere a tu propiedad exclusiva hoy, dijo Gerardo. La empresa de gestión continuará sus operaciones a menos que indiques lo contrario. Recibirás distribuciones trimestrales. El ingreso neto anual actual es de poco más de 11 millones de pesos. Me quedé mirando los números. No parecían reales, aunque sabía que llegarían. ¿Y mi exesposa? Pregunté, ¿no tiene ningún derecho legal en absoluto? Las propiedades nunca fueron bienes gananciales. La sociedad se formó en 1968, décadas antes de tu matrimonio. Tus honorarios de consultoría fueron pagos legítimos por trabajo de asesoramiento, debidamente grabados y documentados. No hay base para ninguna impugnación. Ella no sabe que nada de esto existe. La sonrisa de Gerardo fue leve, profesional. Entonces lo has protegido exactamente como Teodoro pretendía. Firmé los documentos de transferencia. Cada firma se sentía pesada, permanente. Gerardo sirvió 2 vasos de tequila Don Julio de 1970, la marca preferida de Teodoro. Por Teodoro, dijo Gerardo, levantando su vaso. Y por la sabiduría, por las decisiones silenciosas, respondí. Bebimos. El tequila quemaba al bajar, cálido y reconfortante. Querrás informar a su abogado, dijo Gerardo mientras me iba. Cortesía profesional. Hazle saber que no hubo ocultación de activos. Estas propiedades simplemente nunca fueron bienes gananciales para empezar. Dejaré que te encargues de eso, dije. Gerardo asintió. Enviaré la carta el lunes. Me senté en mi Nissan Versa en el estacionamiento durante 10 minutos después de salir de la oficina de Gerardo. El sol de invierno era débil a través del parabrisas. Mis manos descansaban en el volante, firmes y tranquilas. No me sentía triunfante, no me sentía reivindicado, solo me sentía asentado, como una cerradura que encaja en su lugar. Conduje de regreso a la Condesa, me preparé un sándwich de pavó, leí durante 1 hora, me acosté temprano. Al día siguiente, tenía trabajo en la fundación, informes de subvenciones que revisar, hojas de cálculo de presupuesto que actualizar, el mismo trabajo que había estado haciendo durante 6 años. Nada había cambiado, en realidad, excepto que todo lo había hecho. 3 días después, Sofía me envió un mensaje de texto. ¿Quieres tomar un café? Seamos civilizados. Acepté. Eligió Cielito Querido Café en la Condesa, uno de esos lugares con café de especialidad y muebles minimalistas donde un café con leche cuesta 100 pesos. Llegó vistiendo ropa deportiva nueva, probablemente Lululemon. Su cabello recién teñido con mechas de esa manera cara que se supone que parece natural. Llevaba un bolso de diseñador que nunca había visto antes, de cuero color crema con herrajes dorados. Te ves igual, dijo, mirando mi camisa tipo polo de la Fundación Calle Madero y mis vaqueros. ¿Debería verme diferente? Solo pensé que podrías estar pasando lo peor, ya sabes, con el ajuste. Estoy bien. Vivir en la Condesa debe ser caro para ti. Son 16.000 pesos al mes. Me las arreglo. Ella se relajó visiblemente. Eso es bueno. Me preocupaba que pudieras volver pidiendo ayuda o algo así. Habló durante 20 minutos sobre su nuevo capítulo, pensar en obtener una certificación como diseñadora de interiores, tal vez comenzar un blog de estilo de vida, posiblemente mudarse a un vecindario mejor, algo con más carácter. Tú también podrías hacer algo así, dijo, bebiendo su café con leche de avena. Reinvéntate. Toma algunas clases, busca un trabajo mejor. Estoy contento donde estoy. Me dirigió esa mirada, la que había visto 1000 veces, lástima mezclada con decepción. Ese siempre ha sido tu problema, Alejandro. Estás demasiado contento con muy poco.
El camarero trajo la cuenta, 400 pesos por 2 cafés con leche y un pan dulce que Sofía había desmenuzado pero no comido. Saqué mi cartera, coloqué mi tarjeta en la carpeta. Puedo pagar lo mío, dijo Sofía, pero no buscó su bolso. Yo invito. El camarero regresó con el recibo. Escribí una propina de 1000 pesos, firmé y me levanté. Los ojos de Sofía se posaron en el recibo. La vi hacer los cálculos. Es una propina muy generosa, dijo lentamente. Está trabajando duro. Se lo merece. ¿Desde cuándo derrochas el dinero? No lo estoy derrochando. Lo gasto con un salario de 650.000 pesos. Presupuesto con cuidado. Empujé mi silla. Cuídate, Sofía. Salí antes de que pudiera responder. En mi espejo retrovisor, la vi todavía sentada en la mesa, mirando el recibo que el camarero había dejado. Un mes después de que nuestra separación se hiciera oficial, un sobre de color crema llegó a la oficina de Ricardo Montes. Llegó por mensajero, marcado como privado y confidencial, con una dirección de remitente grabada en tinta azul oscuro. Ricardo lo abrió en su escritorio, probablemente esperando alguna correspondencia legal de rutina. Lo que recibió fueron 3 párrafos que hicieron que su café se enfriara. Estimado licenciado Montes, esta oficina representa el patrimonio de Teodoro Blackwell y los intereses actuales de Alejandro Blackwell Garza con respecto a Blackwell Properties S.A.D.C.B. Le escribimos para informarle de la reciente transferencia de dichas propiedades al señor Garza a partir del 15 de enero. Estos activos, por un total aproximado de 280 millones de pesos, se mantenían en fideicomiso y ahora se han transferido a la propiedad exclusiva del señor Garza de conformidad con los términos del último testamento de Teodoro Blackwell. Tenga en cuenta que Blackwell Properties se estableció en 1968 y nunca ha sido un bien ganancial. Los honorarios de consultoría del señor Garza, previamente declarados en las declaraciones de impuestos, representaban una compensación de asesoramiento legítima de la sociedad. No se mezclaron bienes gananciales con las operaciones de la sociedad. Su clienta, la señora Sofía Garza, no tiene ningún derecho legal sobre estas propiedades, ya que no fueron adquiridas durante el matrimonio ni financiadas con bienes gananciales. Proporcionamos esta notificación como cortesía profesional. Si tiene preguntas sobre la estructura o el cronograma de estas participaciones, comuníquese con nuestra oficina. Respetuosamente, Gerardo Valdés, licenciado. Ricardo lo leyó 2 veces, luego 3. Buscó mi expediente en su computadora, revisó los formularios de divulgación financiera, las declaraciones de impuestos que proporcioné que mostraban 650.000 pesos de la fundación y 70.000 pesos en ingresos por honorarios de Blackwell Properties. Desestimó esos honorarios de consultoría como calderilla, 70.000 pesos al año de algún pequeño trabajo de gestión de propiedades. Buscó en Google Blackwell Properties Ciudad de México. Los resultados se cargaron lentamente, cada uno peor que el anterior. El Universal 2019 Premio de Preservación Histórica otorgado a Blackwell Properties por el proyecto de renovación de Coyoacán. Listado de bienes raíces comerciales 2021, Blackwell Properties adquiere espacio comercial en Polanco por 31 millones de pesos. Perfil de la revista Chilango 2018, el legado silencioso de Teodoro Blackwell y su enfoque del desarrollo inmobiliario sostenible. Las manos de Ricardo temblaban mientras buscaba su teléfono. Sofía estaba en Sanborns en Polanco, brunch dominical con sus amigas, mimosas y chilaquiles, y conversación sobre quién salía con quién. Su teléfono vibró. El nombre de Ricardo en la pantalla. Ricardo, estoy con gente. ¿Puede esperar? No. Su voz era tensa, pánico controlado. Revisa tu correo electrónico ahora mismo. ¿De qué se trata? Tu exmarido. El que dijiste que ganaba 650.000 pesos al año. ¿Lo hace? También acaba de heredar una cartera de bienes raíces de 280 millones de pesos. La copa de mimosa se detuvo a medio camino de su boca. La mesa se quedó en silencio. Todos mirando. ¿Qué? ¿Blackwell Properties? ¿La compañía de su abuelo? ¿Alguna vez preguntaste por su segundo nombre? ¿Su segundo nombre? Blackwell. Alejandro Blackwell Garza.
La familia Blackwell ha sido propietaria de bienes raíces en la Ciudad de México desde 1968. Eso es imposible. Estábamos arruinados. Nos costaba pagar las facturas. No. Pensaste que tenían dificultades. Él estaba cobrando honorarios de consultoría de una cartera de 280 millones de pesos mientras tú lo llamabas un fracaso. Sofía se disculpó, caminó hacia el baño con piernas temblorosas, se encerró en un cubículo y leyó el correo electrónico reenviado en su teléfono con manos que no dejaban de temblar. Las palabras no cambiaban por muchas veces que las leyera, 280 millones de pesos. Sin derecho legal. Cortesía profesional. Intentó recordar. ¿Había preguntado alguna vez por su familia, por el apellido Blackwell, por esos honorarios de consultoría en las declaraciones de impuestos? No, había asumido. Había descartado. Nunca se había molestado en mirar más a fondo porque pensaba que ya sabía todo lo que valía la pena saber. Volvió a llamar a Ricardo. ¿Podemos impugnar esto? Tiene que haber algo. ¿Impugnar qué, Sofía? Propiedades que existían antes de que nacieras, que nunca formaron parte de tu matrimonio, que legalmente no podía reclamar hasta después de tu separación. ¿Me mintió? No, omitió, y de manera perfectamente legal. La sociedad le pagó honorarios de consultoría, que él declaró en los impuestos. Las propiedades no eran suyas para reclamar hasta que el fideicomiso se transfirió después de la separación. Se cumplieron todas las condiciones. Todos los documentos están en orden. Él planeó esto. Tal vez lo hizo, pero lo hizo según las reglas. No tengo ninguna base aquí. ¿Ninguna? Renunciaste a tu derecho a un hombre que resultó tener activos que no sabías que existían, activos que nunca fueron bienes gananciales para empezar. Colgó, se quedó allí en el cubículo del baño, el brunchcaro olvidado, el bolso de diseñador colgando pesadamente de su hombro, y él la había dejado, sin una sola palabra de corrección. 2 horas después, Sofía estaba fuera de mi estudio, golpeando la puerta. La abrí lentamente. Había estado leyendo, todavía en pantalones de chándal y una camiseta vieja. Absoluto bastardo, dijo, pasando a mi lado. Entra, supongo. 280 millones de pesos. ¿Quieres un poco de té? No me ofrezcas té. Me mentiste. Me senté. Nunca mentí. Dejaste que pensara que eras pobre. Gano 650.000 pesos al año. Heredaste una fortuna. Después de que nos separamos. Revisa las fechas. Me miró, el rímel corrido. Esto fue planeado. ¿Sabías lo del testamento? Mi abuelo murió hace 7 años. No planeé eso. Pero sabías de las condiciones. Lo sabía. Y nunca me lo dijiste. Nunca preguntaste. Se hundió en mi futón, con la cabeza entre las manos. Estábamos casados. De la misma manera que se suponía que no debías llamarme un don nadie a tu madre. Levantó la cabeza de golpe. ¿Oíste eso? Estaba en la cocina. La tenías en el altavoz. Alejandro, no quise decir. Sí, lo hiciste. Pensaste que estaba por debajo de ti. Y tenías razón en una cosa, estaba contento. Todavía lo estoy. Simplemente no contigo. El silencio llenó el apartamento. Si me hubieras hablado del dinero, nada de esto habría pasado. Si el dinero era lo único que te mantenía, entonces esto siempre iba a pasar. Su voz se quebró. Podemos arreglar esto. Empezar de nuevo. Los papeles están presentados. Por favor, Alejandro, cometí un error. Tomaste una decisión. Ella buscó mi mano. La aparté. Te ofrecí todo lo que realmente soy. Rechazaste todo. Rechacé ser pobre. Exactamente. Y ahora tienes lo que querías, el departamento, el nuevo comienzo. No quiero eso. Quiero arreglarnos. No puedes arreglar algo que ya tiraste. No me quieres a mí. ¿Quieres mi cartera? Se levantó.
Te amé. Tiempo pasado. Me di cuenta. Caminé hacia la puerta, la mantuve abierta. No estoy haciendo nada. Ya lo hiciste tú. Salió. La puerta se cerró con un clic. Volví a mi silla y cogí mi libro. 2 semanas después, El Universal publicó un artículo en su sección de negocios del domingo. El titular decía, una nueva generación toma el timón de las históricas Blackwell Properties. Había una foto mía de pie frente a una de las propiedades de Coyoacán que acabábamos de terminar de renovar, traje azul marino, camisa blanca, sin corbata. Me veía cómodo, seguro, como si perteneciera allí. El artículo hablaba del legado de Teodoro, el enfoque de la cartera en la preservación histórica, las décadas de inversión comunitaria silenciosa. Mencionaba mi donación de 8,5 millones de pesos a los programas de arte de las escuelas públicas. Me citaba diciendo, mi abuelo creía en invertir en las comunidades, no en extraer de ellas. Continuó esa filosofía. Era un artículo pequeño, enterrado en la página 3 de la sección de negocios, pero en la Ciudad de México, todo el mundo lee el periódico del domingo. Sofía lo vio primero en Facebook. Una excompañera de clase la etiquetó con una captura de pantalla. ¿No es este tu exmarido? Luego otra etiqueta, y otra. Su LinkedIn explotó con notificaciones. Alguien de su red publicó, impresionante ver a los líderes empresariales locales priorizar la comunidad. Alejandro Garza estableciendo el estándar. En Instagram, una chica de su clase de yoga publicó una historia con el artículo, espera, tu ex. ¿Es ese Garza? Chica, no. Los mensajes de texto comenzaron a llegar de su prima. ¿Lo dejaste? ¿Estás loca? De su compañera de habitación de la universidad. Acabo de ver el artículo sobre Alejandro. No tenía idea de que venía de ese tipo de familia. De su tía. Qué pena lo del divorcio. Luego su madre llamó a las 9 de la mañana, con voz aguda y acusadora. Sofía Marie Porter, por favor dime que no lo sabías. No lo sabía, mamá. ¿Cómo vives con alguien durante 7 años y no sabes que es un Blackwell? Nunca dijo nada. Trabajaba en una organización sin ánimo de lucro. ¿Alguna vez preguntaste por su familia, sus antecedentes, su segundo nombre? Silencio. Oh, Dios mío, dijo Patricia. No lo hiciste. Simplemente asumiste que era un don nadie. Sofía dejó de ir a yoga, dejó de publicar en Instagram, comenzó a filtrar todas sus llamadas. Se sentó en el departamento, el que había luchado por quedarse, y se sentía enorme y vacío. Buscó mi nombre en Google obsesivamente, encontró registros de propiedad, archivos comerciales, una nominación a los 40 menores de 40 de la revista Chilango de hace 3 años de la que nunca había sabido. Cada resultado de búsqueda era otro recordatorio de lo que se había perdido, de lo que había descartado, de lo que había abandonado. En el trabajo, su gerente mencionó la donación a la escuela de manera casual mientras discutían las asociaciones comunitarias. Ese es el tipo de inversión que deberíamos estar haciendo, dijo el gerente. Oye, ¿no dijiste que el nombre de tu exmarido era Alejandro Garza? La garganta de Sofía se secó. Persona diferente. El gerente sacó el artículo en su teléfono. Este se parece al tipo de esa foto de boda en tu escritorio. Necesito hacer algunas llamadas, dijo Sofía, y se fue. Quitó la foto de la boda de su escritorio esa tarde. La guardó en un cajón. No se atrevía a tirarla. 3 meses después de nuestra separación, un sobre llegó a mi apartamento, con la dirección escrita a mano con la distintiva letra en bucle de Sofía. Sin remitente, pero lo sabía. Dentro había una sola hoja de su papelería personal, del tipo con su monograma que había encargado a medida en alguna boutique en línea. La nota era corta. Alejandro, no te insultaré pidiendo otra oportunidad. Sé lo que dije. Sé lo que hice. Sé lo que tiré. Pensé que eras pequeño porque eras callado. Pensé que eras pobre porque estabas contento. Pensé que eras débil porque no te defendiste. Me equivoqué en todo. No eras pequeño. Lo era yo. La leí de pie junto a la ventana, la doblé con cuidado,
caminé hacia el pequeño archivador que guardaba en el armario. Dentro había un cajón etiquetado como archivo, nuestro certificado de matrimonio, viejas declaraciones de impuestos, una foto de nuestra luna de miel en Acapulco. Ambos más jóvenes, sonriendo, su cabeza en mi hombro. Deslicé la carta junto con el resto. Cerré el cajón. No respondí. Algunas cosas no necesitan una respuesta. El reconocimiento en sí mismo es el final. Ella necesitaba decirlo. Yo necesitaba archivarlo. Ambos obtuvimos lo que necesitábamos. Esa noche hice la cena, pasta con aceite de oliva y ajo, como a mí me gusta. Vi un documental sobre planificación urbana. Me acosté temprano. Al día siguiente, tenía una reunión con el Instituto de Vivienda de la Ciudad de México sobre la iniciativa de vivienda asequible. La carta de Sofía yacía en el cajón con el resto de nuestra historia, cerrada. 6 meses después de que nuestra separación se hiciera oficial, la Fundación Comunitaria de la Ciudad de México organizó su gala anual de recaudación de fondos en el Hotel St. Regis. Fui invitado como donante principal. La donación a la escuela me calificó para el círculo de liderazgo, lo que significaba un asiento en una de las mesas delanteras y mi nombre en el programa. Compré mi primer traje caro para la ocasión, gris marengo, a medida, pero nada llamativo. Todavía conduje el Versa al hotel. Todavía lo aparqué en el garaje junto a Audis y Mercedes. El salón de baile era elegante de esa manera antigua de la ciudad, candelabros de cristal, manteles blancos, todo plateado. 200 personas de etiqueta hablando sobre el impacto en la comunidad y las donaciones sostenibles. Conocía a algunas personas de mi trabajo en la fundación. Me trataban de manera diferente ahora. No con rudeza, no con servilismo, solo con una nueva capa de respeto que no me había ganado antes de que el dinero se hiciera público. La directora ejecutiva me encontró durante la hora del cóctel. Alejandro, quería agradecerte de nuevo la donación a la escuela. Es realmente transformadora. Me alegro de que ayude. ¿Te quedarás con nosotros en la fundación? Sé que tienes otras obligaciones ahora. Me gustaría, si me aceptan. Ella sonrió. ¿Por 650.000 pesos al año? Le devolví la sonrisa. Parece justo. Más tarde en la noche, me pidieron que dijera unas palabras sobre la inversión en la comunidad. Me paré en el podio mirando a la multitud y fui breve. Mi abuelo solía decir que la verdadera riqueza no es ruidosa. No se anuncia. No lo necesita. La verdadera riqueza es lo que haces cuando nadie está mirando. Los edificios que mantienes. Los inquilinos a los que tratas con justicia. Los barrios en los que inviertes, no porque sean rentables, sino porque son un hogar. Me siento honrado de continuar su trabajo. No porque heredé propiedades, sino porque heredé valores. Las propiedades son solo herramientas. Lo que importa es lo que construimos con ellas. El aplauso fue educado, cálido, genuino, nada dramático, solo reconocimiento. Me volví a sentar, tomé otra copa de vino, hablé con algunas personas sobre desarrollo inmobiliario y programas escolares y el futuro de la Ciudad de México. Fue una buena noche. Sofía no estaba allí. No esperaba que lo estuviera, pero me enteré más tarde, a través de la misma red de amigos y conocidos que había transmitido tanta información sobre mi vida, que alguien le había enviado una foto. Yo en el podio, traje gris marengo, cómodo, perteneciente. El mensaje decía, pensé que deberías ver esto. Miró la foto durante mucho tiempo, me dijeron. Luego la borró. Se sirvió una copa de vino de la sección barata de Chedraui, del tipo del que solía burlarse de mí por comprar. Se sentó en el suelo del departamento que no podía permitirse mantener, y finalmente entendió lo que había perdido, no el dinero, sino el hombre que lo tenía y nunca necesitó demostrarlo. Conduje a casa esa noche a mi estudio en La Condesa, aparqué el Versa en la calle, preparé té de manzanilla en mi pequeña cocina, me senté en el sillón gastado que había comprado en la tienda de segunda mano por 700 pesos. Mañana, me reuniría con los administradores de la propiedad sobre el cronograma de renovación de Coyoacán. La próxima semana, trabajaría mis horas regulares en la fundación. El próximo mes, revisaría los estados de cuenta trimestrales y decidiría qué hacer con el superávit.
Seguiría viviendo la vida que realmente quería, no la que nadie esperaba. La gente asume que la venganza significa hacer daño a alguien, que requiere confrontación, explicación, una gran revelación en la que puedes ver el reconocimiento amanecer en su rostro. Pero la mejor venganza no es el dolor, es la paz. Es construir la vida que siempre ibas a construir con o sin ellos. Es dejar que se den cuenta de lo que tenían solo después de haber perdido la oportunidad de conservarlo. Sofía quería a alguien impresionante, alguien cuyo valor pudiera medirse en salario y estatus y la capacidad de permitirse buenos restaurantes sin mirar los precios. Tenía a alguien real, alguien cuyo valor se medía de diferentes maneras, con diferentes métricas, por diferentes razones. Ella eligió mal, y yo elegí dejarla. Eso no es crueldad. Eso no es venganza. Es solo